Vamos a salir de lo que podía significar todo esto de la energía atómica para meternos dentro de lo que puede significar otro tipo de energía, que también es energía al fin, porque es actividad que tiene que ver con el contacto con la gente, pero además el buen contacto y el saber cómo realizar el contacto con la gente. No solamente el contacto con la gente, sino el contacto con las empresas o a través de las empresas, cómo hacer las cosas bien, cómo ordenarse correctamente. Seguramente no saben de qué estoy hablando, pero cuando yo les diga que vamos a conversar con la directora de la carrera de Relaciones Públicas Institucionales de la Facultad de Belgrano, de la Universidad de Belgrano, Carolina Carbone, entonces van a entender de qué vamos a hablar. Así que muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Mucha gente se pone a estudiar, ¿no? Relaciones Públicas. Sí, es una carrera que ha ido tomando vuelo propio, digamos, en los últimos años, casi me animo a decir en las últimas 2 décadas, y los jóvenes la eligen como una alternativa diferente a lo que es el campo de la comunicación en sí misma, ¿no? Los profesionales de las relaciones públicas nos ocupamos de crear, mejorar y mantener los vínculos entre las organizaciones a las cuales asesoramos o representamos y los diferentes grupos de interés. En un país como el nuestro, donde, digamos, el relacionamiento no siempre es ameno o cordial. La falta de diálogo. La falta de diálogo. Parecería que todo el mundo tendría que ir a la facultad para aprender a dialogar. No es una mala idea acercarse al mundo de las relaciones públicas. Exactamente. Evidentemente, es una de las características fundamentales, ¿no?, de las relaciones públicas, el saber dialogar y saber cómo dialogar. Nos evitaríamos muchos conflictos si hubieran más profesionales asesorando en los distintos tipos de organizaciones. Hay una creencia que el relacionista público puede trabajar solamente en organizaciones con fines de lucro y sin embargo, por lo menos el perfil del graduado que tenemos en la Universidad de Belgrano, que dependemos de la Facultad de Humanidades y no de la de Comunicación como en otras universidades, le damos un tinte realmente mucho más humanístico. O sea, la idea es que el eje no es la comunicación, sino el vínculo. Ahora, yo veo que la carrera tiene 4 años, ¿verdad? Sí, es una licenciatura. Es una licenciatura. ¿Por qué no me cuentas, sí, en términos generales, qué aspectos abarcan, materias, etcétera, etcétera? Bien. En el transcurso de esos 4 años, un estudiante lo que va a ir incorporando son conocimientos de las disciplinas, podríamos decir, madre de las relaciones públicas, de las cuales nosotros nos nutrimos, como puede ser psicología, sociología, administración de organizaciones, y luego nos vamos a ir como especializando y vamos a ir incorporando conocimientos que tienen que ver con organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Vamos a entrar en el terreno de la organización de eventos como una herramienta que promueve y que genera un espacio para que se produzcan los vínculos, el contacto entre los diferentes grupos de interés. Van a aprender sobre ceremonial y protocolo, van a aprender a manejar diferentes herramientas de comunicación. Por ejemplo, tenemos un espacio que se llama Espacio Joven en un programa de radio y es producido por los estudiantes de Relaciones Públicas. El programa se llama Hablemos de Relaciones Públicas y los estudiantes se ocupan de la producción, por ejemplo, buscan a los invitados, los entrevistan, investigan sobre una temática siempre vinculada a las relaciones públicas, ¿no? Entre otras cosas. Aprenden a manejar todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, que tan en boga está en este momento. Absolutamente. Pero además y fundamentalmente la formación intelectual de cada uno de ellos. No sé, independientemente de lo que estudian, tiene que haber algún componente intelectual necesario como para poder solventar desde ese punto de vista lo que significa el relacionamiento con la gente, ¿no? Bueno, nosotros lamentablemente en Argentina, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero mucha gente no sabe qué son las relaciones públicas, ¿no? Entonces, el nombre de la disciplina ha sido de alguna manera bastardeado, gente que no ha pasado por la universidad se autodenomina relacionista público.
y esto no nos favorece a los profesionales, por supuesto. Realmente durante los 4 años de la carrera el joven, el estudiante tiene que estudiar. Tenemos bibliografía, hay un marco teórico que hay que aprender y por supuesto hacemos mucho hincapié en la práctica profesional. Entonces desde primer año van a estar en contacto con consultores, DIRCOMs o gerentes de relaciones públicas de instituciones muy importantes de nuestro país y también con el sector, con el denominado tercer sector. Ya a partir de tercer y cuarto año tienen que hacer una práctica profesional social que es obligatoria y con la cual la universidad ha creado convenios con diferentes tipos de organizaciones. En este momento, por ejemplo, tenemos estudiantes en Fundalc, en la Fundación de la Clínica Alcla, por ejemplo, en ASDRA, en la Fundación Río Pinturas, en Oxian, en Porter Novelli, que son consultoras de comunicación y de relaciones públicas. Para mí, como directora de carrera, es muy importante no solamente que el estudiante adquiera los conocimientos, sino que tenga la oportunidad de ponerlo en práctica. Entonces, en primer año se visitan algunas de estas organizaciones y a partir de segundo, tercero y cuarto se van presentando proyectos. Por ejemplo, con las ONG tenemos unos convenios en los cuales los estudiantes asesoran gratuitamente a las ONG y ellas se comprometen a poner en práctica alguna de las propuestas que los estudiantes le están acercando. Todo esto, por supuesto, supervisado por un docente porque los estudiantes no son profesionales todavía. ¿Y ustedes han hecho una evaluación más o menos de la cantidad de alumnos así que han cursado la carrera o cuántos se reciben por año aproximadamente? No, se reciben, la carrera es chica en la Universidad de Belgrano. Nosotros trabajamos con grupos reducidos de alumnos, no trabajamos quizás como en las universidades públicas donde tenemos muchísimos alumnos, ¿no? Y un 80-85% de los graduados consiguen trabajo en la profesión en este momento. Pero creo que lo más importante es la posibilidad que les brinda el mundo universitario de ponerlos en contacto con estas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy miembro del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina y también tenemos un vínculo muy asiduo con ellos. Organizamos en conjunto actividades o ellos nos envían profesionales para que dialoguen con los estudiantes. O sea, para nosotros o para mí como directora es importante no solamente la formación teórica, sino esta vinculación con el mundo productivo. Que no sea algo ajeno, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda que efectivamente la formación es trascendente e importante. Incluso en un aspecto que estoy viendo aquí que tiene que ver con opinión pública, medios de comunicación, que me parece fundamental para un relacionista público, ¿no? Esto es un hecho trascendente, sobre todo por la forma en que estamos manejándonos actualmente. Así es. Hoy en día, antiguamente éramos solamente consumidores de programas, por ejemplo, como este, ¿no? De información en general a través de los denominados medios tradicionales de comunicación. Hoy en día todos somos los que se denomina prosumers en inglés o prosumidores, o sea, somos productores de información, somos consumidores de información y muchas veces las organizaciones no saben qué hacer. Por ejemplo, alguien me pone en mi muro de Facebook, en mi fanpage, si yo fuera una organización, un comentario y la organización no sabe cómo reaccionar. Por supuesto, dependiendo del tipo de comentario, empiezan a dudar, bueno, lo eliminamos, no lo eliminamos, lo comentamos, no lo comentamos, lo ignoramos, no les ponemos nada, no les decimos nada. Un profesional de las relaciones públicas está capacitado para hacer un asesoramiento de manera tal que le pueda decir a esa persona que administra esa organización qué es lo más recomendable de acuerdo a la situación y teniendo en cuenta cuáles son los grupos de interés de esa organización. O sea, no hay una única respuesta para todas las situaciones. No, es importante. Ahora hay como una especie de comunicación, valga la redundancia,
entre lo que es la carrera también de comunicación social, ¿no? O sea, hay como una interdependencia necesaria entre unas y otras. El tema, nosotros como relacionistas públicos tenemos que manejar todas las herramientas y conocer todos los medios de comunicación. La diferencia que tenemos con los comunicadores sociales es el objetivo. Nuestro objetivo es lograr mejores vínculos. O sea, no sirve de nada si nosotros nos comunicamos muy bien, pero el vínculo no continúa, por ejemplo. O al revés, a veces la comunicación no es perfecta, pero el vínculo se fortaleció de alguna manera. Entonces, yo voy a medir el éxito o el fracaso del profesional de las relaciones públicas en cuanto a la calidad de vínculos que sea capaz de generar. Ahí está el foco de esta disciplina, a diferencia de la comunicación, que bueno, tiene, digamos, otro objeto de estudio. Yo me tomo un poco de las palabras que pronunciamos antes y que tienen que ver con el menoscabo que se hizo de lo que significan las relaciones públicas. Porque a lo mejor el común de la gente piensa que relacionarse públicamente es, bueno, tener buena relación con el otro, pero esto va mucho más allá, ¿no? Es tal como lo estamos explicando. Va mucho más allá y hay mucho trabajo previo, ¿no? O sea, yo no puedo saber cómo la otra parte, este denominado grupo de interés, va a reaccionar si no lo conozco, si primero no lo investigo. Entonces, la formación en investigación es muy importante para un relacionista público. Nosotros no podemos usar lo que, perdón por el término vulgar, el ojímetro o el olfatímetro, ¿no? A mí me parece que si hacemos tal cosa va a pasar tal otra, ¿no? Un buen profesional primero va a investigar al grupo de interés y en función a lo que detecte y cuánto lo conozca va a poder anticiparse a el efecto o la respuesta que vamos a tener de ese grupo de interés. Es fundamental esto, porque además, y en última instancia, si uno tiene la posibilidad de estar manejando todo el segmento dentro de empresas internacionales, la idiosincrasia de cada uno de los países interrelacionados es tan especial y tan distinta que el relacionista público va a tener que saber adaptarse a cada uno de ellos en particular. Este plan de estudios que tenemos en este momento en la Universidad de Belgrano fue aprobado por el Ministerio de Educación el año pasado. Es muy actual, muy moderno y entre las novedades, hay varias, ¿no? Pero he incorporado la asignatura Estudios Multiculturales, por ejemplo. Hoy en día las organizaciones están conformadas por personas de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferente género, obviamente. Ni qué contar, eso hacia el interior de la organización, ni qué contar si además tenemos que interactuar con otros grupos de interés que quizás son culturalmente distintos al nuestro, ¿no? Entonces la interculturalidad y la multiculturalidad es muy importante también. Mi estimadísima y nunca bien ponderada Carolina, muchas gracias por estar. Por lo menos hemos informado bastante a la gente qué es lo que se hace en la universidad y la importancia que tiene esta carrera en particular. No, gracias por brindarme este espacio. Realmente considero que como profesional siempre que tengo la oportunidad de contar y transmitir qué son las relaciones públicas, bueno, me apasiona porque creo, insisto, que no siempre se comprende cuál es la función de un Por eso nosotros hacemos esto de relaciones públicas. Bueno, gracias, mi amable. Muchas gracias por venir. Y a ustedes nada más, el próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. La Fundación DPT ofrece excelencia académica. Conozca más en www.fundaciondpt.com.ar.